Hola a todos, hoy vamos a realizar el dashboard de la clase pasada de finanzas personales. Lo primero que vamos a hacer es importar el archivo. Este es el mismo que ustedes tienen, pero le agregué una nueva hoja porque este dashboard está en dólares. Miren aquí, el monto total está en dólares, entonces quise hacer uno un poquito más llevado a la realidad y voy a cargar solamente esta tabla, pero antes de cargarla voy a darle transformar datos porque voy a hacer una pequeña modificación. Voy a agregar una nueva columna para que me calcule el número del mes. Entonces le di en clic derecho encima de la fecha, duplicar columna, y aquí en la columna que me duplicó voy a seleccionar la opción mes y aquí le voy a cambiar el nombre por NumMes. Y listo, le voy a dar cerrar y aplicar. Entonces mientras carga mi archivo, recuerden que en Power BI las medidas son lo más importante. Entonces voy a crear mi tabla medidas para que podamos avanzar. Entonces ya aquí me aparece la tabla que acabo de cargar y voy aquí en introducir datos a crear mi nueva tabla que se llama tabla medidas. Entonces en medidas le doy enter. Y cuando me la cargue, voy a calcular primero el monto total. Entonces le voy a dar clic derecho en nueva medida, monto total. Monto total es igual a la suma de mi tabla 2025, la columna monto, cierro paréntesis y le doy enter. Luego voy a crear otra vez una nueva medida y voy a hacer mi medida ingresos. Ingresos va a ser igual a mi función cálculo, es la función más utilizada en Power BI de mi medida que acabo de crear, que es mi expresión, monto total, y el filtro es de mi tabla 2025, la columna tipo, que va a ser igual, entre comillas, ingresos. Deben estar muy pendientes de si la medida es plural, ponerla en plural, y si es singular, en singular. Voy a crear mi medida gastos, que es igual a la función calculate de mi expresión monto total, y el filtro es nuevamente mi columna tipo de la tabla 2025 y el filtro es gastos. Cierro paréntesis y le doy enter. Ahora voy a calcular la diferencia. La diferencia es igual a ingresos menos gastos. Recuerden que ya estas medidas las acabo de crear, entonces simplemente las debo llamar y le doy enter. Luego voy a crear mi medida del ahorro del mes, que va a ser igual a mi función sí, la columna que acabo, la medida que acabo de crear, diferencia. Este teclado no tiene menor que y mayor que, entonces lo voy a buscar acá en Google. Menor que, copio y lo pongo aquí. Menor que, si mi diferencia es menor o igual a 0, entonces mi resultado verdadero es 0. Pero si es falso, entonces diferencia va a ser igual a diferencia por el ahorro del mes, igual a la diferencia por, en este caso yo quiero ahorrar el 90% de esa diferencia. Ustedes pueden ponerle 10%, 20%, lo que ustedes deseen. Ahorita voy a agregar mi medida ahorro total. Ahorro total es igual a mi función sum x, los valores de mi tabla fecha, la opción mes, cierro paréntesis, coma, ahorro del mes.
y cierro paréntesis y ahí está mi columna, mi media ahorro total. Luego voy a hacer mi medida saldo disponible. Saldo disponible va a ser igual a mi columna diferencia menos el ahorro total. Y listo, tengo entonces mi medida saldo disponible. Luego voy a crear una nueva medida que se va a llamar salario, que va a ser igual a mi función calculate de mi expresión ingresos. El filtro va a ser la tabla 2025, la columna categoría, que va a ser igual a mi salario. Cierro paréntesis y le doy enter. Ahora voy a calcular los ingresos, pero de tipo negocio. El negocio va a ser igual a mi función calculate de mi expresión ingresos de mi tabla de mi tabla 2025, la columna categoría va a ser igual a negocio. Cierro paréntesis y ahorita voy a crear mi medida porcentaje de salario. Porcentaje de salario va a ser igual a la función divide. ¿Cuál es el numerador? Salario. ¿Cuál es el denominador? Ingresos. Y el resultado alternativo, 0. Y le doy enter. Y voy a crear ahorita mi porcentaje de negocio. Ya saben, clic derecho, nueva medida sobre la tabla medias. Porcentaje, negocio. Negocio es igual a mi función divide. El numerador es negocio. El denominador es ingresos. Y el resultado alternativo es 0. Ya casi vamos a terminar, nos faltan 4 medidas. Voy a calcular mi meta de ingresos. Mi meta de ingresos es igual a mi función sum. Aquí lo tengo, main. Pero aquí me faltó la O. Vamos a poner ingresos. Mi meta de ingresos y al final cierro paréntesis. Luego voy a crear mi meta de ahorro. Meta de ahorros que va a ser igual a mi función sum, mi tabla 2025, la columna meta de ahorro. Y por último, voy a crear la medida porcentaje de ingresos que va a ser igual a mi función divide. El numerador es ingresos. El denominador es meta de ingresos. Y el resultado alternativo es 0. Y la última es porcentaje de ahorros. Porcentaje de ahorros que va a ser igual a mi función divide, mi ahorro total. El numerador es meta de ahorro. Y el resultado alternativo 0. Listo, ahí ya tengo entonces todas mis medidas y voy a empezar a graficar. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Voy a hacer un texto. Ese texto lo encuentro aquí, en el cuadro de texto, y voy a escribir dashboard, finanzas personales. Entonces voy a seleccionar y le voy a poner que la letra, el tamaño es 20 y lo voy a poner un poco más ancho para que me se vea un poquito mejor. Luego lo voy a arrastrar para que me quede en la mitad. Listo. Entonces lo primero que voy a hacer es poner mi tarjeta de tipo ingreso. Aquí voy a poner mi tarjeta de tipo ingresos. Voy a llamar a los ingresos.
llamar a los ingresos, le voy a cambiar el formato y le voy a cambiar el formato también al objeto visual. Le voy a decir que en las unidades sean 21 y que el tamaño de la letra sea 30. ¿Para qué? Para que quepa dentro, en el lienzo quepan todos los objetos visuales que voy a poner. Voy a copiar y a pegar. Aquí voy a poner el de gastos. Aquí voy a poner el de saldo disponible. Y ¿cuál más voy a poner? Yo creo que por ahora eso. Entonces vamos a dejar así. Aquí vamos a cambiar ingresos por gastos. Ahí está gastos. Y aquí voy a poner saldo disponible. Vamos a poner acá saldo disponible. Listo. Entonces aquí en datos, en gastos, vamos a ponerle que el formato sea moneda. En saldo disponible también. Mejor dicho, vamos a hacerlos todos de una vez. Salario, vamos a ponerle moneda. Porcentaje, vamos a poner porcentaje de negocio, porcentaje de ingresos y porcentaje de ahorros. Todos los vamos a poner. Negocio, moneda, monto total, también va a ser moneda, meta de ingresos, meta de ahorros. A todos les vamos a cambiar el ahorro total, vamos a ponerle también moneda, y el ahorro del mes también moneda. Listo, entonces ya tenemos todos nuestros objetos visuales. Vamos a poner entonces ahorita una tarjeta de varias filas y la vamos a ubicar aquí. Vamos a ponerla un poquito más grande y aquí vamos a agregar primero el salario y luego porcentaje de salario. Como tercero vamos a agregar negocio y como cuarto porcentaje de negocio. Pues ahí yo creo que está listo nuestra tarjeta de varias filas. Ahora vamos a poner una gráfica de barras agrupadas. Vamos a ponerle un poquito más grande y un poquito más alto. Aquí en nuestro eje Y vamos a seleccionar categoría y en nuestro eje X vamos a seleccionar gastos. ¿Para qué? Para que nos muestren los gastos por categoría. Y ahí está. Vamos a agregar acá abajo un gráfico de líneas que venga con qué, que se parezca con más o menos aquí, y vamos a hacerlo un poquito más grande. Vamos a hacerlo de este tamaño más o menos, y aquí vamos a agregar en nuestro eje X, vamos a poner la columna que nosotros creamos, que es el mes, y en el eje Y vamos a poner ingresos y gastos. Miren que vamos muy bien. Vamos a ponerlo un poquito más grande. Vamos a ponerlo un poquito más grande. Aquí vamos a agregar un gráfico de columnas. Vamos a ponerlo más o menos así. Y aquí vamos a agregar nuevamente nuestro menú. Y en nuestro eje Y vamos a seleccionar, puede ser el saldo disponible de cada mes o vamos a poner el saldo disponible. Vamos a poner aquí el saldo disponible de cada mes. Hasta ahí vamos bien. Ahora vamos a agregar otro gráfico de líneas. Vamos a ponerlo aquí. Aquí. Vamos a ponerlo un poquito más grande. Vamos a ponerlo más o menos de este tamaño. Y que sea más grandecito. ¿Qué vamos a poner aquí?
Vamos a hacer una comparación. Nuevamente seleccionamos nuestro mes MIN. Vamos a hacer una comparación entre nuestros ingresos y la meta de los ingresos. A ver si se cumplió. No fue muy bien. Y aquí para terminar vamos a agregar dos gráficos de líneas más, pero los vamos a poner un poco más pequeños. Vamos a poner uno aquí y vamos a copiar y pegar y vamos a poner otro aquí. Vamos a ponerlos aquí, poner un poquito más grande y aquí un poquito más grande. Listo. Entonces aquí vamos a comparar la tendencia de los ingresos. Entonces en mi eje X vuelvo y selecciono el número del mes y en mi eje Y voy a poner solamente ingresos. Lo mismo vamos a hacer acá, pero aquí va a ser gastos. Entonces selecciono mi menú del mes y en el eje Y mi medida gastos. Entonces a cada una le vamos a poner aquí en formato la línea de tendencia y que nos active los marcadores. Vamos a ponerle los marcadores que nos active la línea de tendencia. Lo mismo acá, que nos marque la línea de tendencia y que nos ponga los marcadores. ¿Listo? Entonces aquí creo que fue que seleccionamos, le vamos a dar clic derecho encima no, entonces donde se seleccionó acá, clic derecho, borrar selección y ya me aparece todos mis archivos como los tengo. Bueno, los objetos visuales prácticamente hayan terminado, ya que sigue que lo pongamos más bonito. Entonces vamos a darle a insertar, vamos a ponerle una forma, aquí vamos a poner una de este tamaño y quiero insertar otra, esa va a quedar aquí, pero va a ser más pequeña. Vamos a hacerla de este tamaño. Ahora aquí en formato, en estilo de forma, vamos a cambiar el color, a poner un color negro, lo mismo a este, poner un color negro y voy a agregar aquí un segmentador. ¿Para qué? Para que me filtre por mes. Entonces aquí vamos a seleccionar, vamos a ponerle que el campo sea mes, de la fecha solamente el mes, pero yo quiero que ese mes acá en configuración de segmento no sea lista vertical sino segmentado. Vamos a ponerlo un poquito más grande, y vamos a quitarle el fondo. ¿Dónde le quitamos el fondo? Aquí en tamaño de estilo, más abajito, donde dice fondo, que no tenga fondo. ¿Para qué? Para que sea un poquito más grande. Y listo. Aquí en esta figura, ustedes van a poner las metas de ahorro y si se cumplieron, y las metas de ingreso y si se cumplieron. Eso ha sido todo por hoy. Recuerden que el diseño lo deben hacer ustedes y cualquier duda me pueden escribir o llamar. Feliz tarde.